Ya. Vamos a comenzar. Quiero ver si está grabando. Sí, está grabando. Ya, chiquillas. Bueno, estamos entonces en el curso de física electivo y para iniciar el curso de la mención en física, entonces vamos a comenzar con el primer tema del programa, que es correspondiente a hidrostática. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de hidrostática, estamos hablando de líquidos en reposo, ¿ya? Estamos hablando entonces de líquidos en reposo y el estudio de líquidos en reposo. Entonces, tenemos que el término de hidrostática habla del estudio de los fluidos en reposo y habla entonces de que el fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente. El agua es un fluido, la sangre es un fluido, el aceite es un fluido, pero cada fluido también se caracteriza, tiene otras características que no son solamente que tenga la capacidad de fluir o que puedan como, no sé, tomar, de que puedan, por ejemplo, como tomar la forma del recipiente que los contiene, etcétera, sino que también están caracterizados por otras cosas como su densidad o su viscosidad, ¿ya? En hidrostática generalmente vamos a estar hablando siempre generalmente del agua, pero también podemos trabajar con otros fluidos como la gasolina, el mercurio, no sé, el mercurio no en realidad como para trabajar con agua, pero sí mucho como la gasolina o no sé, el aceite. Entonces, trabajamos para términos de cálculo, lo que vamos a ir necesitando va a ser ir teniendo la densidad de cada uno de la densidad de cada uno de los elementos con los que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Ya, entonces en los fluidos hay una fricción interna a la que se le llama viscosidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el agua, si yo derramo un poco de agua, el agua se va a esparcir con mucha más facilidad por sobre una superficie, a diferencia de la sangre, por ejemplo, que te traigo el ejemplo. Pero, por ejemplo, la sangre es más viscosa porque contiene como más elementos, más compleja, entonces como más fácil que, o sea, más difícil como que escurra, ¿ya? Y luego tenemos que para el estudio de la hidrostática es necesario, indispensable, el conocimiento, saber trabajar con dos cantidades. Una es la presión y la otra es la densidad, ¿cierto? Bien, veamos qué quieren decir cada uno. La presión, por ejemplo, acá tenemos este objeto que es un cilindro. Este cilindro aquí va en su base, en la base del cilindro. La base del cilindro tiene una característica que puede ser medida en longitud al cuadrado, ¿ya? La longitud al cuadrado. Que está al cuadrado quiere decir que es una superficie, que se forma por que está contenida en dos dimensiones, ¿ya? Entonces, tenemos esta superficie que es medible en la longitud al cuadrado y en la imagen vemos que hay una fuerza que está trabajando hacia abajo, ¿ya? Esa fuerza ejerce una presión, ¿ya? Entonces, el área ennegrecida, la figura 1, sobre la cual se apoya el cilindro, tenemos el área A, y dice la comprensión del objeto ejerce sobre la superficie debido a su peso, está distribuida en toda esta área, que es A. Y la fuerza produce la compresión perpendicular a la superficie, eso igual es importante. Entonces tenemos que la presión producida por la fuerza F perpendicular a la superficie y distribuida sobre un área A es de la siguiente forma. La presión ejercida por la fuerza sobre A es el cociente entre la intensidad de la fuerza, y ojo, aquí no estamos hablando como de la fuerza como un vector, estamos hablando de la intensidad de la fuerza, ¿ya? No de la fuerza vector, sino de su intensidad. Y es el cociente entre F y A. Por lo tanto, tenemos nuestra primera definición, que es que la presión es igual a la fuerza partido del área.
Debido a que P está relacionada con la intensidad de F y no F vector, entonces la presión es una magnitud escalar, no es vectorial, es una magnitud escalar. Por eso P no tiene una flecha arriba, y si tuviera una flecha arriba, entonces sería muy fácil confundirla con peso, que es algo que se ve en común, en el física común, entonces, y sabemos que no tiene una flecha, entonces se considera, la vamos a tomar como una magnitud escalar. Y tenemos que en el sistema internacional de medida, la presión es la magnitud, la unidad con la que vamos a medir la presión, corresponde al pascal, que se simboliza como P mayúscula con la minúscula. ¿Y qué es un pascal? Un pascal corresponde a un newton partido metro cuadrado. Recuerde que el newton es la fuerza, la forma en la que nosotros medimos la fuerza en el sistema internacional, y metros cuadrados la forma en la que nosotros medimos la longitud, ¿ya? Nosotros sabemos que, bueno, trabajemos un poco el tema de la presión, veamos un poco como en detalle cómo nosotros entendemos la presión. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, si yo tengo, puede ser, no sé, algo que un animal, aunque no, ya, una caja con libro. Entonces yo tengo una caja con libro, y por ejemplo yo voy a estar acostada, ¿ya? Entonces si yo estoy acostada y pongo encima una caja quizás grande con libros, los libros pesan harto, la pongo encima, esa fuerza que va a estar empujando hacia abajo, que es igual a la masa de la caja de libros por la constante de gravedad G, esa fuerza que va a empujar, esa fuerza que va a tirar hacia abajo, va a quedar distribuida sobre una superficie que quizás puede ser un poco más amplia. Ahora bien, yo puedo, por ejemplo, poner, no sé, mm, puedo poner supongamos, puedo poner un tarrito de Nescafé. Entonces yo voy a poner el tarro de Nescafé y voy a poner la caja encima de ese tarro, cosa que esté en equilibrio. Entonces, yo voy a tener el mismo peso, porque la caja de libros no cambia, no va a variar su peso, su masa va a ser constante, pero yo la voy a estar apoyando, por ejemplo, en un contenedor mucho más pequeño, y la voy a poner encima mío. Y voy a tener la caja que aplasta este tarro y que está encima mío, y eso yo lo voy a sentir, y ahí yo voy a sentir el cambio de presión, porque un peso, una masa que está contenida en una superficie más grande, si yo ese mismo peso lo contengo claro, lo contengo en un espacio mucho más reducido, voy a sentir una presión mucho más fuerte y que podría llegar incluso a hacerme daño. Entonces, a eso es a lo que vamos cuando la presión no requiere, o sea, la presión es directamente proporcional con la fuerza, pero si yo disminuyo el área en el que yo trabajo, la presión va a sentirse de una manera mucho más intensa. Por lo tanto, también influye el área en el que yo estoy calculando la presión de la que estamos conversando. Luego tenemos otro concepto. El concepto va a ser el de densidad o masa específica. ¿Ya? ¿Qué es la densidad? La densidad se simboliza. Ya, voy a aclarar una última cosa acá. Generalmente la fuerza con la que vamos a trabajar va a ser mg, ¿ya? Bueno, fuerza está dada por mg. M está trabajada en kilogramos, y G, que va a ser la masa de un cuerpo, y G siempre lo vamos a trabajar como 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Fijémonos entonces que la fuerza se mide en kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Perdón, esto es al cuadrado. Esa es la unidad de fuerza. Entonces, la fuerza se mide en newton, ¿ya? Por lo tanto, newton es igual a los kilogramos por los metros partido por los segundos al cuadrado, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos también reemplazar, no se puede decir mg, partido por el área en la que estamos trabajando, ¿ya? Eso, ya. Bien. Hablemos de la densidad de la masa específica.
nosotros dijimos que, por ejemplo, no es lo mismo tener un cubito de hielo, podemos tener un cubito de hielo, y no es lo mismo, puede tener las mismas medidas, por ejemplo, 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿ya? Y esto va a ser un cubito de hielo que en el fondo es agua. Tenemos hielo, ¿ya? Pero podemos también tener un cubito de otra cosa. Por ejemplo, de acero, ¿ya? Y va a tener los mismos 10 centímetros, ¿ya? El volumen de ambos va a ser de 10 centímetros y eso elevado a 3. 10 por 10 por 10. Ya. Esto va a ser lo mismo que 1, 2, 3 por centímetro al cubo, ¿ya? Pero hay uno que va a tener un mayor peso o mayor masa también. Por ejemplo, el hielo va a masar menos. Masa menor. El hielo va a tener una masa menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la masa contenida en este cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, la masa de esto va a ser menor. Masa de el hielo va a ser menor que la masa del acero. Contenidas en un mismo volumen. Contenidas en un mismo volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus densidades son diferentes. Entonces la densidad del hielo va a ser menor que la densidad del acero. ¿Ya? Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la densidad, el concepto de densidad, entonces nos vamos al concepto de densidad. Concepto de densidad, que está simbolizado por ρ, esto es una letra griega que se pronuncia ρ, viene dado por la masa partido el volumen. ¿Ya? Eso es la densidad como concepto, como fórmula. Rho más densidad, esto es densidad, viene dado por la masa partido en el volumen. ¿Ya? Ya. Entonces, y se define como, ya, entonces tenemos que ρ, que es densidad, es lo mismo que masa partido volumen. Entonces esa es la definición de la densidad. Y dice, por su definición, observemos que la unidad de densidad debe ser la relación entre, entre la unidad de masa y el volumen. Por lo tanto, en el SI, ρ debe medir, se mide en el Sistema Internacional de Unidades como kilogramos partido en metro cubo. ¿Ya? Y ahí tenemos esta igualdad que es bastante útil, que es que 1 gramo partido centímetro cúbico es igual a 10 elevado a 3, o sea, 1000 kilogramos partido metro cúbico. ¿Ya? Entonces, continuamos. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice un cubo de madera de 50 centímetros de lado y de densidad 600 kilogramos metro cubo, está ubicado sobre un piso horizontal. Y me está preguntando por la presión que ejerce el cubo en el piso, en newton metro cuadrado. Entonces dijimos que la presión es igual a la fuerza partido por área. También dijimos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, por mg. Esa es la fuerza, que en el fondo esto es peso. ¿Ya? Y partido del área. Entonces el área lo vamos a dejar, ya, el cubo va a tener un lado A, va a ser A, ¿cierto? Y A es igual a 50 centímetros.
Y todos sabemos que 50 centímetros es 0,5 metros, o también podemos decir que es un medio de metro. Entonces, A, en el caso, porque me está preguntando por la superficie en la que actúa la fuerza, la superficie en la que actúa la fuerza va a ser A por A, que es la superficie que tengo acá. ¿Ya? Entonces, esa superficie, esa área, va a ser igual a A cuadrado. ¿Ya? La masa, por otro lado, si yo tengo que densidad es igual a masa partido en volumen, yo puedo entonces deducir, o lo voy a anotar de otra forma. Densidad es masa partido volumen. Yo puedo deducir entonces que la masa va a ser igual a la densidad por volumen, ¿cierto? Ya, pues, entonces aquí la masa va a ser la densidad por el volumen. Y esto, que es masa, yo lo voy a multiplicar por G, que es la constante de gravedad. Y esto por A partido en A cuadrado, ¿cierto? Que son es un medio de metro. Ya, pues, luego voy a tener que la densidad, voy a tener que la densidad por el volumen, y el volumen va a ser A al cubo. El volumen de todo este cubito va a ser A al cubo. A por A por A. Eso es el volumen de ese cubo. Entonces voy a tener el lado A al cubo y por la constante de gravedad, y eso dividido en A al cuadrado. Luego voy a tener que esta A se va con estos, y esto me va a quedar como ρ por A por G. Ya se fue el A cuadrado, y aquí quedó A con exponente 1. Y luego recordar que la densidad, que la que estábamos trabajando, era de 600, que A era un medio, y que G era 10. Ahí hay que ponerle ojalá trabajar con las unidades de medida. Yo por la hora que es, voy a trabajar así solamente numéricamente ya, pero lo ideal es que siempre se trabaje con las unidades de medida. Ya, entonces esto es 5, y 600 por 5 es 3000. Por lo tanto, eso va en pascales. ¿Ya? Y finalmente, la presión que ejerce el cubo sobre el piso en newton partido metro cuadrado va a ser igual a 3000 pascales. Por lo tanto, para el ejemplo 1, la alternativa correcta era la letra A. ¿Ya? Ya. Eso para el ejemplo. Luego tenemos la densidad para diferentes sustancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el agua es como la más como icónica, no sé, que va a ser igual a 1 gramo partido en centímetro cúbico, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el cobre, que es 8,9, el agua de mar es 1,3, como contiene sal, entonces más densa, la glicerina 1,25, el aluminio 2,7, el fierro 7,6, algo muy denso, el platino es muy denso, el oro también, mercurio 13,6, etc. ¿Ya? Y luego la presión atmosférica. Ya, veamos acá. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, bueno, resulta que en el fondo todo ejerce presión, independiente, o sea, el vacío no ejerce presión, no tiene masa. Pero, por ejemplo, el aire en la atmósfera sí contiene masa, porque hay partículas de oxígeno, hay partículas de nitrógeno, hay diferentes partículas. Y esa partícula, al contener masa, igual hay una masa que está por sobre la Tierra, que está ejerciendo una pequeña presión. O sea, la Tierra atrae a esta atmósfera que tiene un par de kilómetros de altura. Esto es la atmósfera. ¿Ya? Que atrae a la atmósfera, y esa atmósfera
ejerce una presión. Esa presión generalmente se considera a la altura del mar, ¿ya? Y a esa presión se le denomina generalmente como una P, se le denomina como una P pequeña, a diferencia de los pascales que es una P mayúscula, pero esto se denomina con una PA y es lo que nosotros vamos a denominar como presión atmosférica. ¿Ya? La presión entonces que la atmósfera ejerce en la superficie. Entonces nosotros todos, hay presión atmosférica. Ya, pues por ejemplo, ¿cómo pueden ir variando estos conceptos de presión? Por ejemplo, cuando yo voy al monte Everest, yo no he ido, pero algún día quizás vaya. No me llama tanto la atención, pero supongamos que quiero ir. Ya. Uno va al monte Everest y sube, 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 sube. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno sube, 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 sube? Esa presión que había abajo, la presión que hay abajo es mayor. Sí, cuando yo voy subiendo, las partículas de oxígeno, las partículas como que rondan en la atmósfera, ya no son tantas. ¿Ya? Abajo hay más partículas, por lo tanto hay mayor presión. A medida que yo voy subiendo, comienza a faltar el oxígeno. Y esta presión que había porque nosotros tenemos como la presión atmosférica trabajando sobre nuestras cabezas, empieza a disminuir y se produce una descompresión. Por eso hay gente que entre que se apuna, entre que el dolor de cabeza, entre que le sangra la nariz, entre que la falta de oxígeno y esta descompresión. Ya, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno está nadando, los buzos, tampoco nunca bucear, pero cuando pasa harto como en el tema de los buzos, que cuando van descendiendo, la presión va aumentando. ¿Por qué? Porque voy teniendo una columna de agua mayor sobre mi cabeza. Y por lo tanto, ese aumento de presión hace que también confinamiento. Entonces, también hay que tener ojo ahí, ¿ya? Esto todo trabaja más o menos parecido. Eso no es presión atmosférica. Sí hay presión atmosférica trabajando, pero no es tanta como la columna de agua que tengo encima de la cabeza cuando estoy buceando. Así es que eso con la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, Torricelli, mucho tiempo antes de que Newton descubriera las bases de la mecánica, que son como las leyes importantes de la física, Torricelli hizo un experimento, ¿ya? Lo hizo al nivel del mar, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el experimento de Torricelli? Que tiene que ver con la presión atmosférica, porque Torricelli lo que buscaba era medir la presión atmosférica. Entonces, Torricelli hace un experimento. ¿Ya? ¿Cuál es el experimento de Torricelli? Torricelli lo que hace es tomar un tubo de 1 metro, ¿ya? Toma un tubo de 1 metro. A ese tubo de 1 metro lo llena con mercurio. Mercurio es un metal que tiene una característica muy particular, que también a veces, o sea, que se presenta también en el galio, pero el mercurio es conocido porque es un metal líquido, que a temperatura ambiente y a presión normal se manifiesta como un metal líquido. Bien, entonces, ¿qué ocurre con el mercurio? Torricelli toma un tubo de vidrio y lo llena de mercurio. Tiene el tubo acá. Lo llenó de mercurio. Entró el mercurio. Tapó el tubo, lo dio vuelta, lo puso en un vaso que tenía mercurio y lo destapó. Y el mercurio bajó. Pero ¿qué pasa? No bajó completamente, porque el mercurio si bajaba, podría haber bajado hasta abajo, ¿ya? Pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué? En lo que muchos ven vacío, otros, o Torricelli, lo que vio fue la atmósfera presionando esta otra columna de mercurio.
Entonces, aquí la presión que se ejercía aquí en este sector hacía que el mercurio no bajara. Por lo tanto, a esa medida que teníamos acá 1 metro, entonces marcó 76 centímetros, fue y lo denominó como una primera forma de medir la presión atmosférica, que es la que está acá, presionando hacia abajo para que no baje todo el mercurio. Entonces, esa medida le dio 76 centímetros. Por lo tanto, Torricelli cuantificó la presión atmosférica como 76 centímetros de mercurio. Hizo el experimento con otros tubos, con tubos más gordos, con tubos más angostos, y siempre la medida era la misma columna y los mismos 76 centímetros de mercurio. Por lo tanto, esa fue la medida de presión para la presión atmosférica. ¿Bien? Ya, entonces, esa fue la medida de presión para la presión atmosférica. Entonces, se fue a diferentes altitudes, ¿ya? Y en diferentes altitudes la presión atmosférica iba disminuyendo, ¿ya? La presión atmosférica a nivel cero, que es a lo que nosotros consideramos el nivel del mar, fue de 76 centímetros de mercurio. A 4.000 metros, la presión atmosférica fue disminuyendo. Entonces, a 4.000 metros, la presión atmosférica es de 47 centímetros de mercurio. Y ahí aquí la cosa se pone interesante. Y ahí esto es lo que vamos a ver antes de... Vamos a ver. Ya, aquí la cosa se pone interesante. Entonces, vamos a hablar del cálculo de la presión en el interior de un fluido. Y aquí lo que me pone la guía es un vaso, pongamos que es un vaso, y acá tenemos este vaso que tiene, y vamos a tener agua. Y como tenemos agua en el vaso, vamos a considerar un cilindro de agua imaginario. Entonces aquí yo considero un cilindro de agua imaginario. Voy a tener un par de fuerzas que van a actuar en este cilindro. Este cilindro, o sea, esto es agua, agua, agua. Y yo considero acá un cilindro de agua que en el fondo es imaginario, ¿cierto? Entonces, este cilindro de agua está en equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas que están acá, actúan en él, se van a anular, ¿ya? Porque está en equilibrio. Entonces, usted tiene que saber que algo está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él está en cero. Bien, yo voy a tener que actuar en varias fuerzas. Primero, actúa la fuerza de esta columna de agua que actúa sobre este cilindro imaginario de agua. Luego tengo que este cilindro imaginario de agua también tiene un peso, ¿ya? Tiene un peso que va a estar dado por la densidad del cilindro, la densidad que yo tengo de esta agua, la altura, la base en la que estoy trabajando, o sea, no, eso es la presión. Bueno, pero el peso va a estar, no, no está bien, porque aquí voy a tener la masa, entonces va a tener la altura, va a estar dado por el volumen, por el ρ y también por G, ¿ya? Entonces va a estar dado por la base, el área de la base, por la altura y por G. Ese va a ser el peso, ¿ya? Y voy a tener, una otra fuerza que va a estar actuando sobre este cilindro que está en equilibrio, que va a ser una fuerza que va hacia arriba, que va a ser la fuerza que en el fondo ejerce la columna de agua que está abajo, y entonces esta fuerza 2, la fuerza 2, se anula con la fuerza 1 y el peso de este cilindro, y voy a tener un primer acercamiento a una ecuación que es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Que esa fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1, que es la que actúa sobre este cilindro, más el peso de este cilindro, que es la fuerza peso que tiene este cilindro, que va actuando hacia abajo porque es la fuerza de la Tierra quien ejerce esa acción, como quien atrae a ese cilindro de agua, que es un cilindro imaginario que está contenido dentro de este vaso con agua. Bien, entonces, tengo que F1 va a ser ya, acuérdese.
Acuérdese, acuérdese, acuérdese. Acuérdese que la presión es igual a la fuerza partido en área. Por lo tanto, la fuerza, si yo despejo, queda como la presión por el área, ¿ya? Entonces, lo que acá yo voy a tener, que F1 va a ser igual a la presión que hay acá por el área de este cilindro, ¿ya? Y F2 lo mismo. F2 va a ser la presión que hay acá, la presión que lleva F2 por el área de este cilindro, ¿ya? Bien. Luego tengo que el peso, lo que habíamos dicho, el peso, yo aquí voy a tener este cilindro extraño de agua, ¿ya? Que tiene una cierta densidad, ¿ya? Y esa densidad, por el volumen, me va a dar la masa. Lo vimos en el problema anterior. Masa, ¿cierto? Dijimos que ρ era igual a masa partido volumen. Por lo tanto, la masa va a ser igual a ρ por el volumen. Eso también lo dijimos. Ya, entonces, el volumen va a ser el área del cilindro. El volumen va a ser el área del cilindro por la altura del área base en la que yo estoy trabajando. ¿Ya? Que aquí lo ponen como mayúscula. El área, o sea, la densidad por el área de la base del cilindro por la altura es igual a la masa. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la masa, que ya dijimos acá que era ρ por A por H, y por la fuerza de gravedad. Ese es el peso. El peso del cilindro hipotético que estoy trabajando en el vaso de agua va a tener, su peso va a ser ese. El volumen de esto por la densidad del líquido y eso por la constante de gravedad. Entonces teníamos esta fórmula y la vamos a igualar acá. Porque F2 va a ser igual a la presión en 2 por el área. Luego F1 va a ser igual a la presión 1 por el área. Y luego la presión, o sea, la fuerza peso va a ser igual a ρ por A por H. Y aquí puedo decir adiós a las A. Y entonces cuando yo le digo adiós a las A, me va a quedar que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más ρ GH. ρ GH, ¿cierto? Y es eso justamente lo que tengo aquí. Presión 2 es igual a la presión 1 más ρ GH. Y la relación anterior es pero tan importante que en el estudio de la estática de fluidos se le denomina ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces, memorícese. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 por ρ GH. O la presión va a ser igual a la presión X por ρ GH. Generalmente después de esta presión la vamos a cambiar por la presión atmosférica. ¿Ya? Veámoslo entonces. Ya. Entonces voy a tener que esta ecuación fundamental de la hidrostática, ecuación general de la hidrostática, se va a manifestar así. Yo voy aquí a tener un punto P, y aquí voy a tener un líquido que es ρ, que tiene densidad ρ, y voy a tener que la presión en el punto P, o sea, la presión que hay acá, va a estar dada por la presión atmosférica, que dijimos que era los 76 centímetros de mercurio, pero también la voy a medir más adelante en otra cosa. La presión atmosférica más ρ, o sea, la densidad de este líquido, la densidad del líquido, por G, y dijimos que G era 10 metros partidos por segundo al cuadrado, por H, que en el fondo es esta altura.
En el fondo, lo que quiere decir es que la presión en este punto va a estar dada por la presión atmosférica y yo a esa presión le tengo que sumar la presión que ejerce esta columna de agua encima del punto P que yo estoy calculando, ¿ya? Es nada más y nada menos que eso. Bien. Vasos comunicantes. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, supongamos que tengo una U, en donde aquí voy a tener un área y aquí voy a tener otra área. No importa que esto sea más angosto y esto sea más grueso, si yo tengo un punto aquí y un punto acá, y tengo esta altura HA y HB, independiente de que este tubo, este vaso, sea más ancho que este, que es más angosto, la presión en A va a ser igual a la presión en B. Porque si aquí en B hubiese más presión, esto subiría. O si aquí en A hubiese más presión, esto tendería a subir. Ya como esto está en equilibrio, quiere decir que la presión en A es igual a la presión en B, ¿cierto? Porque no hay nada que me diga que la presión depende como del ancho del lugar en el que yo estoy hablando, del que yo estoy hablando, sino como el mar que es infinitamente ancho, la presión sería mucho más alta y no depende de la amplitud del mar, depende solamente de la columna de agua que estoy, en la que yo estoy andando, nadando, supongamos, depende solo de esa columna de agua. Ya, entonces, eso quiere decir que la presión en A es igual a la presión en B. Ya, eso con los vasos comunicantes. Y entonces aquí vamos a trabajar estos dos ejemplos y yo me voy a ir a dormir. Ya, entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto es la presión en el fondo de esto? Entonces usted va a considerar que la presión en el fondo va a estar dada por la presión acá, va a estar dada por la presión atmosférica más rho GH1, rho 1 más rho 2 GH2, porque no son los mismos líquidos. Por lo tanto, la presión en el fondo va a estar dada por la presión atmosférica más, y aquí lo único igual es G, por lo tanto vamos a factorizar por G. P1 por H1 más P2 por rho 1 por H1 más rho 2 por H2. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es esta. Rho 1 H1 más rho 2 H2, eso factor de G más la presión atmosférica. ¿Ya? Esa es la presión que yo voy a tener en el fondo de este vaso. Y esta solamente la voy a dejar expresada porque quiero que la desarrollen ustedes matemáticamente. Dice, el tubo con forma de U, por figura 8, contiene gasolina de densidad 680 kilogramos por kilómetro cuadrado y agua de densidad 1000 kilogramos por kilómetro cuadrado. Entonces, como yo voy a saber que aquí puede haber una presión, pero en realidad nada, o sea, como no afecta a H, yo necesito saber cuánto vale H. Entonces voy a establecer lo siguiente. La presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Ya? Esa igualdad yo la puedo establecer. Voy a establecer aquí P1 y aquí P2. Entonces, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto vale la presión? Vale ρ por G por H. Déjenme ver una cosa. Voy a borrar. Ya. La presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. La presión en 1 va a estar dada por la presión atmosférica
más un ρ, que va a ser este ρ, o sea, el ρ de la gasolina, más el ρ, pongamos los números mejor. Ya la gasolina tiene densidad de 680, más 680 kilogramos metro cubo, esto es ρ, por G, que son 10 metros partido por segundo al cuadrado, por H. Y H es la H pequeña más 20. Y eso en centímetros. ¿Ya? Ya, esa es la presión. Es igual a la presión 2. Y la presión 2 va a ser la presión atmosférica más ρ, y el ρ del agua dice que vale 1000 kilogramos metro cubo. Ya. Ρ por G, que vale 10 metros partido segundo al cuadrado, por H. Y H es la H que estamos buscando, tratando de descubrir, que está medida en centímetros. ¿Ya? Entonces su tarea va a ser resolver esta ecuación. Yo se la di en bandeja. Ahora usted solamente tiene que hacer la parte numérica. ¿Ya? Así que eso. Ya, chiquillas, estudien, esfuércense y nos estamos viendo entonces para continuar con la materia de hidrostática. Y nos vamos a dormir. Ay.